de la mañana, 33 minutos. No se olviden que ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado ya está con nosotros. Se trata del asambleísta Jonathan Parra de Alianza Democrática Nacional. Él es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Y el tema que le voy a preguntar, abogado, tiene que ver precisamente con la Comisión de Relaciones Internacionales que usted preside en la Asamblea. Mire, acaba un diputado mexicano de presentar en la Fiscalía de México una solicitud para que se detenga y extradite al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a quien lo acusa de secuestro. Mire usted, cuando el presidente Noboa más bien ha propuesto comerse un ceviche rico ecuatoriano al presidente mexicano López Obrador, que podría también convidarlo a un taco mexicano que también son ricos, vienen estos diputados a proponer esta situación que le digo una cosa, en la Constitución de la República no prevé la extradición de ecuatorianos y menos del presidente que tiene fuero de corte. Pero sin embargo yo le hago la pregunta a usted, ¿verdad? ¿Qué opina? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los que nos están siguiendo en la entrevista. Primero que en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, en la cual estamos 9 asambleístas y soy el presidente de la misma, incluso en la última sesión que culminó la comparecencia de los ministros, eh, mencionábamos, entre otras cosas, y lo dijimos desde el día miércoles, que ojalá se encuentre la salida diplomática de la vía pacífica más pronto posible, porque estoy seguro que entre dos pueblos hermanos no puede seguir esta diferencia o este problema que se ha suscitado. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha sido muy enfático acerca del respeto a los intereses y la institucionalidad del Estado. Y en eso creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo de esta frase o de esta palabra que todos siempre la mencionamos? Defender la institucionalidad o defender los intereses del Estado. Eh, yo respeto mucho en el tema diplomático las expresiones de todos los presidentes del mundo, pero no olvidemos que también deben guardar el respeto por los otros países o la injerencia interna en asuntos de otros países no es algo diplomático. Yo, por supuesto, que rechazo las palabras del presidente de México con el mayor de los respetos. Él fue elegido también democráticamente en las urnas, pero tú no puedes de la noche a la mañana ir y decirle a un presidente también electo democráticamente en las urnas todos los calificativos que le dijo antes del hecho suscitado en la Embajada de México. En nuestra comisión nosotros buscamos siempre el diálogo, creo que quedó expuesto el día miércoles donde nosotros no éramos parte de ningún show de insultos, de ataques, porque eso no le hace bien a la patria ni a la democracia, mis queridos amigos. Lo que quiere la gente es que le demos soluciones reales a los problemas que hoy viven. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo por los migrantes? Ahí estamos ya a punto de sacar el informe para conocimiento del Pleno sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Movilidad Humana. Esto es lo realmente importante, gritar, insultar, ponerte al nivel de otras personas que quieren un show. Eso la gente detesta y por eso es que la nueva clase política o el nuevo Ecuador que estamos construyendo habla de debate, habla de construcción, de conversación de altura con argumentos. Abogado, pero cuando usted pide diálogo, ese diálogo, ¿cómo tiene que venir? ¿Con la propuesta de uno al otro o con la intervención de un tercero o siguiendo los cánones normales, como invocar a las cartas internacionales de la diplomacia? ¿Cómo debe ser ese diálogo? Porque hay que ponerlo en práctica, pues no de las palabras a los hechos, ¿no? Cuando se demuestra de parte y parte la apertura democrática de que las vías diplomáticas pueden utilizarse para llegar a este diálogo pacífico, estoy seguro que la vía es más rápida. Existen, por supuesto, vías diplomáticas en el propio sistema interamericano para el efecto. Sin embargo, lo que yo mencionaba era de que la predisposición, perdón, del presidente Daniel Noboa para poder conversar con el presidente de México ha sido pública y declarada. Por lo tanto, creo que el Ecuador y México, países hermanos, por muchos años, siempre hemos sido amigos. El pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano no deben estar pasando por esta situación por un tema
penoso, como es las declaraciones del presidente de México y lo que suscitó lamentablemente este impasse que origina esta ruptura de relaciones. Por eso, una vez más, yo le digo, como Comisión de Relaciones Internacionales, al menos por el presidente, yo lo que apelo es que se busque el diálogo lo más pronto para que no sean afectados nuestros migrantes ecuatorianos, ni tampoco los migrantes mexicanos que habitan en el Ecuador. Eh, Al final son nuestros pueblos, nuestra gente la que puede salir perjudicada de la ruptura de relaciones entre dos países hermanos. 8 de la mañana, 39 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el asambleísta Jonathan Parra. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director de este programa. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Adelante. Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla García, a don Julio Osvaldo Ayala Serra y a nuestro primer invitado esta mañana, el asambleísta de ADN, don Jonathan Parra, que es el presidente justamente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Y hablando de esto, de las relaciones internacionales y todo, hoy se da una reunión extraordinaria de presidentes de la CELAC, ¿verdad? Asambleísta, hoy hay una reunión, entiendo que es vía virtual, no necesariamente por Zoom, porque utilizan a veces otros sistemas tipo Webex, Cisco, algunos que son más seguros, dicen en las organizaciones internacionales, pero es decir, por videoconferencia. Y ahí México está pidiendo sanciones a Ecuador. Entiendo que esa reunión será esta tarde y que también tiene mucha importancia para dentro de lo que tiene que ver a los organismos creados para esto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en efecto se va a realizar a puerta cerrada, según lo que se publicó Sí, a puerta cerrada. para tratar el tema del México-Ecuador. Como le dije, son instancias y organismos, en este caso en la CELAC, nuestro sistema interamericano, donde asumo va a existir un debate, la argumentación correspondiente. El tema de Ecuador es importante. Mire, yo soy académico, más que político, y me gusta llevar siempre el debate a ese segmento. Eh, ¿Hasta qué punto se justifica o podemos argumentar asilo? Sabemos cuál fue la figura original del asilo, ¿no? Huir de las dictaduras, de los asesinatos, las desapariciones forzosas, la triste historia que vivió Latinoamérica durante muchas décadas. Pero, ¿hasta qué punto se utiliza esta figura para otros tipos o para otros casos? Esto es el debate que ha llevado Ecuador y el argumento correspondiente. La CELAC hará lo suyo. Creo que nosotros como un país democrático vamos a reconocer que todas estas instancias, la OEA, de cual somos parte, han hecho un pronunciamiento. Nosotros votamos, como ya es público. Pronunciamiento contrario a nosotros, ¿no? Sí, pero como le digo, nosotros dentro de esta reunión, que entiendo es a puerta cerrada, como le indiqué, van a tratar solamente este tema y nosotros tendremos, obviamente, que escuchar sobre la argumentación que ellos van a exponer. Todas estas reuniones o pronunciamientos de respetar, obviamente, el debido proceso y la posición de ambos países, que es parte de la característica de una América democrática, de escuchar, y ojo, países democráticos, ¿no? Países que sí eligen a sus presidentes o presidentas con el voto popular, sin prohibir a otros candidatos, sin perseguirlos, no, sino una América donde en los países hermanos existe una democracia real, ¿no? No una pantalla. Y estoy seguro que todos estos países van a entrar en un debate de hasta qué punto se llega a esta decisión de un asilo, cuál es la figura, cuál es la esencia o el espíritu, por decirlo de una manera, versus lo que sucedió en la Embajada de México. Una vez más, en mi comisión, incluso cuando tenemos 9 asambleístas y son de distintas bancadas, incluyendo 3 asambleístas de la RC, siempre ha sido de parte mía el diálogo.
Creo que solo juntos hemos podido buscar consensos en los temas importantes de nuestra comisión en la Asamblea. Por ejemplo, Asambleísta, y ya que me dice que usted es académico, y quisiéramos conocer cuál es su preparación o conocimiento en el área de relaciones internacionales y diplomacia? mire, yo tengo una maestría en Derecho Constitucional, pero el sector diplomático a mí me ha gustado mucho porque, sin duda alguna, solo las relaciones diplomáticas son las que te van a llevar a mejorar las relaciones entre los países, de todo tipo, no solo políticas, ir a un evento, tomarnos la foto, darnos la mano, sino incluso las relaciones comerciales, que es lo más importante. Por eso yo fui el primer defensor del acuerdo comercial entre Europa y Ecuador. Mire que lo firmó en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y también fui el primer defensor del acuerdo comercial, del TLC, perdón, entre Ecuador y China, que ya no estuvo de acuerdo la Revolución Ciudadana. Pero como yo guardo un solo discurso y yo soy académico, yo analizo el fondo. No me interesa si lo firma Juan Piguave o si lo firma Jonathan Parra, porque lo que queremos analizar es si ese documento comercial beneficia al país, en este caso el que vivimos, que es Ecuador. Nuestra patria ganaba con Europa y ganaba con China. En los dos habían cupos. La otra parte decía que no, que en el caso de Europa nos iban a comer vivos porque ellos son un continente poderoso. Y ahí está la balanza comercial positiva para el Ecuador. En el caso de China, de igual manera, vamos a seguir creciendo para que sea positiva nuestra balanza comercial. Mi posición siempre va a ser de que la vía diplomática se la utilice para lo positivo, sobre todo de nuestro país. Sí, es un ganar-ganar. Nadie está diciendo porque el otro país salga perjudicado, pero nunca olvidar que el objetivo de la vía diplomática es mantener las buenas relaciones, pero sobre todo beneficio de nuestro pueblo. Y en el caso ecuatoriano, apelo siempre al sector comercial. ¿Por qué? Solamente la generación de empleo, la De seguridad, acuerdo. es la que nos va a dar progreso. Las 8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45 minutos. A esta hora hay apagones en varios lugares del país, de los programados y que se han anunciado por parte de CENEL en sus diferentes empresas que tiene a lo largo del Ecuador. Por ejemplo, en Guayaquil, en diferentes lugares, y tenemos reportes de, por ejemplo, en sectores en la vía San Borondón, que tenía que irse a las 9 de la mañana, se ha ido a las 8:20 de la mañana, la energía eléctrica. Y ya se había ido de 1 a 4. Lo hacemos también como parte de la información de la gente que nos está escuchando y que tiene en la radio la posibilidad de estar conectado, pues no es necesario que tengan energía eléctrica para escuchar la radio. Así es que eso es sumamente también importante informarlo, aunque no tenga que ver con el tema de la entrevista. 8 con 46, seguimos con las preguntas del licenciado Julio Ayala y en un momento también le damos el muy buenos días a la ingeniera Patricia Rivera, que está con nosotros aquí en Atalaya, en Punto de Vista, en esta entrevista con don Jonathan Parra, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional. Don Julio. Buenos días, mi querido Andrés. Buenos días también a Jonathan Parra, asambleísta por ADN. Un gusto saludarlo. Es un hombre de mi sector, de allá de Portete y Leonidas Plaza, a 4 cuadras de donde nací y crecí. Y por lo tanto es un hombre vinculado a los sectores populares. Jonathan, quiero aprovechar la oportunidad para pedirle encarecidamente. Yo fui también presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales en el Congreso Nacional, pero no tengo que, en este momento más me preocupa el tema de los apagones. Lo otro ya va a ver usted, y lo digo por experiencia, que no va a pasar absolutamente nada. Hoy por hoy México está en elecciones, Ecuador está también en elecciones, aunque se llama pues consulta popular, y los presidentes tienen que demostrar carácter, tienen que demostrar entereza, porque si no pierden las elecciones. Ese es un hecho. Así que no nos asustemos de estas cosas, no va a pasar absolutamente nada. Dije que en la OEA no pasaba nada y no pasó absolutamente nada. En los otros organismos internacionales hay gente asustada que dice, ay, nos van a sacar de la ONU. Mentira, no nos pueden sacar de la ONU. Todas estas son fuegos fatuos que se juegan por intereses geopolíticos. Y una cosa, don Jonathan, antes de entrar a la pregunta que le quiero hacer, déjese de pueblos hermanos. Oiga, no hay pueblos hermanos, hay intereses entre los pueblos.
A ningún pueblo usted le va a hablar de la hermandad cuando hay de por medio intereses. Colombia es nuestro vecino, Perú es nuestro vecino. Pero de hermanos, a lo mejor por ahí alguien hizo hijos en Colombia, hizo hijos en Perú, hizo hijos en Ecuador, pero pueblos hermanos no hay. Hay pueblos con intereses. Así que, por favor, use bien esa expresión que no me parece muy adecuada. Ahí está la hermandad entre México y Ecuador. Ni siquiera el expresidente es hermano de nosotros, pide sanciones para el Ecuador el señor Correa. Bueno, pero yo le quería decir una cosa, Jonathan. ¿Qué va a hacer usted para proteger a los ecuatorianos? Porque usted no es solamente diputado de ADN, usted es diputado de los ecuatorianos, para proteger en este tema de los apagones. Porque, oiga, yo fui también legislador y de gobierno, pero yo interpelaba a los ministros cuando yo veía que las cosas no funcionaban. ¿Hay alguna acción que usted pueda tomar ante esta situación emergente? Tienen 4 meses en el poder y yo no sé cuántos años se van a demorar en arreglar el parque térmico. Yo no sé cuántos años van a demorarse en acelerar, por ejemplo, Toachi Pilatón. Yo no sé qué es lo que está pasando con el gas del Golfo. 4 meses es tiempo suficiente como para haber encaminado estas cosas. Seguimos quemando en los pozos petroleros, seguimos quemando el gas. ¿Cuánto podríamos ahorrar? ¿Cuánto podría beneficiar al país? Pero de acciones no se ve absolutamente nada, Jonathan. ¿Qué puede hacer usted al respecto? Julio, querido, qué gusto verte, muy buenos días. Sí, en efecto, tú y yo y todos los que nos siguen, estoy seguro, venimos de la calle, de abajo, nos hemos formado, sabemos la realidad social de lo que pasa, de lo que te cuesta ir a trabajar para mantener una familia, no ser apadrinado, no palancas, y tener con los méritos y llegar lejos para mejorar la vida de tu país. En efecto, agradezco tu pregunta porque esas son las preguntas que uno quiere responder, porque no todo es color de rosa. Mira, cuando llegamos, y solo una observación, Julio, querido, tienes tu punto de vista, yo tengo el mío en cuanto a pueblos hermanos. Sí somos pueblos hermanos porque el mexicano disfruta y venir a nuestras Islas Galápagos, o Quito, conocer Guayaquil, Cuenca, y nosotros, yo tengo un montón de amigos, yo nunca he ido, ¿no? Pero no miento, a Cancún, conocer las pirámides, etcétera. Entonces, esto de disfrutar nuestras culturas, de llevarnos bien, tengo buenos amigos mexicanos, es lo que yo apuntaba a decir que éramos pueblos hermanos. Pero tienes razón cuando dices que hay pueblos con intereses económicos sobre todo, y es verdad, es lo que dije sobre el tema del acuerdo comercial. La diplomacia es la vía más hermosa para solucionar los conflictos, pero hablemos claro, a mí me interesa el sector comercial, por eso en eso sí estoy de acuerdo contigo. Tercer punto, el tema de los apagones es un tema muy grave y delicado, y por eso es que, como yo menciono siempre, en ADN nosotros no hablamos, sino que hacemos. Cuando Daniel Noboa asume este gobierno, escuche bien, pueblo ecuatoriano, queridos amigos, no es que faltaban 8.000 millones de bolívares, porque hay algunos que les encanta esa moneda de nuestro hermano país Venezuela, pero lo que faltaba en las arcas eran 8.000 millones de dólares. El expresidente, que gracias a Dios ya se fue, lo que inauguraba era postes, pero sin luz. Esto era tan grave que nuestro país tenía, con el anterior a él, el antecesor al señor Lazo, tampoco se había interesado en este tema. Y estas eran las cosas del viejo país que Daniel Noboa, como presidente recién elegido después de una muerte cruzada, tenía que resolver. Aparte de eso, del problema económico, estaba recibiendo un país donde te mataban y te asesinaban y te robaban en la esquina de tu casa, y porque eres y porque no eres. No nos olvidemos nunca, y yo siempre lo voy a mencionar porque es un angelito, igual que muchas personas que murieron, de Joaquín, el niño asesinado con 30 balazos, 11 años de edad en el Guasmo. Eso fue en octubre o noviembre del año pasado. O de la señora que fue asesinada con su bebé en su vientre y 4 hijos. Esta gente, que fueron 8.000 personas asesinadas en el 2023, el 79% de la gente inocente. ¿Y por qué entro con esta cifra y al debate de lo que me pregunta Julio? Porque tengo que contar todo lo que tenemos que trabajar para mejorar. El asesinato de anoche de un hombre inocente, trabajador, en un bus urbano. Yo tengo familiar, yo tengo un tío que es chofer en un bus, pudo haber sido mi tío. Y un delincuente o 3 delincuentes asaltando un bus asesinan a un hombre delante de su hija. ¿Qué nos pasa? Entremos al debate de la mano dura. Cuando hablamos de una consulta popular, no hablamos para la imagen de Parra, de Noboa, de Juan Piguave. Hablamos de que analicen las preguntas para ver si contienen lo que nosotros estamos diciendo, que es un cambio en el sistema judicial y mano dura. Entremos también al debate, Julio querido, sobre qué pasa con un menor de edad cuando es asesino.
Porque sí, yo soy académico y digo que ese niño es parte, es fruto también de un hogar sin valores, sus padres no tuvieron oportunidades y no lo formaron bien, pero también es parte de un Estado ausente, pues no nos olvidemos, sí, mano dura a ese asesino, por supuesto, yo no estoy diciendo que le den flores o chocolates como le dan a los delincuentes cuando van a buscar la libertad a la corte, pero entremos a un debate de qué está haciendo un gobierno, como presidente Daniel Noboa, que estamos entrando a arreglar el problema social. ¿Por qué? El día de ayer, en el barrio El Astillero, querido barrio cercano al nuestro, se inauguró este centro de atención donde jóvenes en situación de calle, en situación de adicción y de consumo, tienen finalmente un espacio recuperado. Eso es trabajar en una política pública de anticriminalidad. No solo era llegar y decir que vas a armar a la policía como Robocop, sino recuperar a estos jóvenes o a estos niños que mañana pueden ser captados por los grupos narcoterroristas, como en efecto estoy seguro fue este asesino del chofer de bus. Estas son las cosas que tengo que contarle al pueblo de lo que se está trabajando. Ayer fue público, en estos días, si mal no recuerdo, mañana el jueves será en la Ferroviaria en Guayaquil, un barrio muy popular también, querido de Quito, y estas son las cosas que hay que empezar a cambiar desde la base. Y ojo, y sin recursos económicos, porque nos dejaron, ya sabemos, las deudas y los problemas. El tema de los apagones era un problema tan grave, pero tan grave, que llegaron incluso a comprarse energía a un precio exorbitante a Colombia versus lo que en Ecuador en ocasiones le vende. Eso, por ejemplo, yo como legislador voy a solicitar que se revea. No es posible que nuestro querido hermano de Colombia eh, haya hecho esta transacción cuando nosotros necesitábamos, pero también cuando ellos necesitan nuestra energía, la obtienen a otro precio. Son las cosas que debemos elevar al debate y a la práctica. En la fiscalización, los 137 asambleístas somos fiscalizadores, ojo, pero en el tema de mis competencias, nosotros, esa fue la disputa que recuerden hubo entre la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Relaciones Internacionales, no lo puedo hacer como presidente de la comisión sobre el tema de la fiscalización, sino como asambleísta Jonathan Parra. Le doy una muestra de aquello. ¿Se acuerdan ese inmueble en New Jersey que estaba $1 millón y que estaba ahí botado y pagábamos por el mantenimiento mucho dinero y sin embargo no se ocupaba, mientras que nuestros migrantes tenían que avanzar hasta otro consulado o hasta otro espacio de la oficina de la Embajada de Ecuador para que puedan ser atendidos? Fue uno de los primeros que le envió el requerimiento de información a la señora canciller Gabriela Sommerfeld, quien finalmente, como hay al fin una canciller a la altura, ella pidió ser recibida en nuestra comisión. Mire la diferencia de otros ministros de otros gobiernos que tienen miedo. Esa ministra, la ministra de Relaciones Exteriores, fue a la comisión y dio respuesta hasta por adelantado. Quien no le había pedido una información, ella ya adelantó. Este es el proceso de fiscalización, porque cuando tienes un gobierno que no es corrupto, que tiene mano dura contra el delincuente y que trabaja por sus ecuatorianos, lo ves en la práctica en la fiscalización. Vamos al último punto para terminar esta pregunta. ¿Qué hace Parra por el pueblo ecuatoriano? Claro, ahí estamos trabajando por nuestros migrantes y también el trabajo en territorio que sigo haciendo. Claro, no es bueno estar publicando que vas todos los días con la ayuda social, porque recuerden que eso no puede ser un título de asambleísta, sino lo hacemos como título que hacemos, tú me conoces, tengo un grupo de jóvenes del barrio que iniciamos en la Portete de Líneas Plaza con ayuda social a las personas con enfermedades catastróficas. Pero no solo eso que llevamos la ayuda, sino también estamos levantando los datos para un proceso, como ya ejecuté en el 2017, de un proyecto de ayuda a las mujeres que son víctimas de violencia en el hogar. Y esto se da, uno de los factores identificados, por la falta de oportunidades económicas. La mujer es dependiente del hombre que la mantiene. Y esto ya fue un éxito en el 2017. Yo soy feminista, no de redes sociales, sino de la práctica. Por eso hice un proyecto de ley llamado Camila, o Ley Valores. Camila en honor a una mujer que fue asesinada en Milagro por su conviviente y 2 consumidores más de droga. La envolvieron en un saco, la quemaron, y Camila fue parte de las cifras que en este país hemos lamentablemente normalizado. Y estas son las cosas que hay que decirle al país, lo que estamos cambiando y trabajando. Porque así como nosotros estamos en el territorio, estamos también en la Asamblea con los proyectos de leyes que en realidad van a mejorar el nivel de vida de las personas y sobre todo contrarrestar la violencia que es la que nos está afectando a todos los ecuatorianos. Y sobre todo al tema comercial, porque queremos seguridad, queremos inversión. ¿Cuándo va a venir si no le damos seguridad jurídica? Todos estos temas, queridos ecuatorianos,
Es lo que habla la consulta popular. ¿Quién va a estar en contra de que los militares ahora estén en la calle haciendo control con la policía mañana, tarde y noche y no dependan de la voluntad política o de un plumazo en un decreto ejecutivo? Estas preguntas o de que completes tu pena al delincuente en determinados delitos son las cosas que debemos debatir. ¿Por qué vamos a votar sí? Y estas son las preguntas en las que yo apoyo el 11 veces sí, porque sin duda alguna transforman el país. Nadie se atrevía a tocar estos temas. ¿Por qué? Porque habían compromisos de todo tipo. Y este es el nuevo Ecuador que queremos cambiar. El nuevo Ecuador no se casa con las mafias. El nuevo Ecuador sirve al Muy pueblo. bien, Jonathan. Jonathan, muy bien. Todo lo que tú has dicho está muy bien. Pero yo me refería al tema de los apagones. Vea, cuando en el gobierno pasado hubieron los apagones, ya se preveía las cosas que se podían venir. El déficit que tenemos de generación eléctrica es enorme. Se pudo haber contratado ya las famosas barcazas, se pudo haber comprado generadores de energía, se pudo haber, hace tiempo están hablando de que allí donde estaba la famosa refinería inexistente del Aromo, allí se iba a instalar un gran parque de estas, con estos, eh, bueno, estos solares, estos vidrios solares que generan energía. Pero yo la pregunta que me hago, estamos recuperando el gas que se quema en los pozos petroleros, aquí nomás en Monteverde, cuando llegan los barcos de gas, cómo se quema el gas, es una barbaridad. Uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que un país pobre se dé esos lujos? Me pregunto yo, ¿qué estamos haciendo por el gas del Golfo? Nada, absolutamente. Hace años está que estaba listo, a punto de caramelo, la licitación para hacer el gas del Golfo. Ya tenemos 4 meses. Ya tienen que decirnos algo al respecto. No puede ser que lo único que sepamos es que se vienen nuevamente los apagones. ¿Dónde están esas acciones del ministerio? No estoy hablando de la acción del gobierno en seguridad social. No estoy hablando de la acción del ministro o ministra de Energía. ¿Qué es lo que está haciendo al respecto? No podemos simplemente decir, bueno, no tenemos generación y entonces vienen los apagones. No puede ser. Hay 100.000 soluciones a los temas. Ingeniería viene de ingenio. ¿Dónde están los ingenieros eléctricos? ¿Dónde están las personas que saben al respecto para que nos den una salida? Porque no es posible, pues simplemente que un país que tiene harto potencial hidroeléctrico, que tiene petróleo, que tiene todo gas, que tiene todas las condiciones para vivir bien, tengamos que vivir en estas condiciones, Jonathan. No puede ser, pues. Y no tan solo eso, querido Julio. En este país, el que más grita, el que era el más bacán, era el que más ganaba. Y por eso tenían las mafias, los grupos de poder que manejaban. Y hablemos claro, todos lo sabíamos. Pues todos sabíamos que nosotros éramos utilizados como los peones. Jamás un Julio, jamás un Parra, jamás la ingeniera podían aspirar a llegar a ser un nombre en este país porque las mafias te bloqueaban y manejaban todo. Manejaban desde las ventas de ciertos productos, los monopolios, y era claro que eso existía. Solamente en el caso que tú me hablas, la fiscalización debe iniciar de manera inmediata y saber qué resultados existió. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas? Hablemos de Termogas Machala, que es una de las que nos podía estar dando en este momento un salvavidas importantísimo para evitar los apagones. Fueron, si mal no recuerdo, 135, 140 millones de dólares en equipos que estuvieron embodegados en Termogas Machala, donde oxidados, rotos, nadie daba respuesta, fue paralizado, no hubo ni siquiera un solo avance. Estas cosas, ¿cuáles fueron los resultados? Este es el proceso de fiscalización que nosotros debemos llevar adelante. ¿Por qué? Me van a decir, sí, pero ahora ¿cómo vas a solucionar? Sí, la ministra ya está haciendo sus declaraciones sobre las soluciones inmediatas que vamos a hacer, pero no podemos dejar pasar que hubo un salsa, un delincuente, un corrupto que se lucró del sector eléctrico, como pasaba en el viejo país, o ya nos olvidamos de las barcazas eléctricas. Ya nos olvidamos de los panas que les prestaban esas barcazas a la gente. Hablemos las cosas como son, porque siempre olvidamos, ¿no? Entonces, ya nos olvidamos del asesinato del niño Joaquín. Mañana tal vez alguien se olvide del asesinato del chofer del bus. Y así nos vamos a olvidar del corrupto que se llevaba la plata en los videos cuando se le ve contando en los maletines y dicen, no, es que eso ya fue hace muchos años. Si no tomamos medidas en mano dura, por eso te decía lo de la consulta popular, nosotros queremos levantar el país porque el país estaba roto y en eso estamos de acuerdo todos. Nadie me va a decir que esto era Suiza. Nosotros no éramos un país ordenado, no éramos un país transparente. Las propias instituciones de los ministerios, de la presidencia, estaban en actos, o bueno,
presuntamente involucrados en actos de corrupción. Eso lo determinará la justicia y siempre soy respetuoso de aquello. Pero en el tema eléctrico, el país no puede seguir pasando por estos problemas cuando sabemos el potencial que tiene. Y por eso te mencioné el caso de Termogas Machala, porque fue uno de los casos más emblemáticos. Está bien, vamos a hablar también de los proyectos eléctricos que se ejecutaron, que tienen algunos procesos en fiscalía. Esos son los procesos que debemos fiscalizar, pero también buscar las soluciones inmediatas, porque claro, fácil es llamar al ministro pues, y preguntarle 40.000 cosas, pero ¿cuáles son las soluciones que nosotros como asambleístas le estamos dando también al problema? Sí, la fiscalización es importante porque los funcionarios públicos, sean cual sean, están llamados a rendir cuentas de su gestión. En el caso de la Asamblea Nacional, como ADN, lo digo una vez más, lo dije el miércoles, mientras otros lanzan insultos, persecuciones, ceniceros, el viejo país, nosotros vamos a seguir lanzando soluciones, debates, argumentos de altura, porque en eso estamos de acuerdo todos los ecuatorianos. Soluciones sí, pero con argumentos y posibles, pues a corto plazo. Bien, Jonathan, nuestra compañera Patricia Rivera continúa con el diálogo. Buenos días, Patricia, adelante con el diálogo. Sí, antes de que Patricia haga las interrogaciones pertinentes a nuestro invitado, aquí hay una información de última hora. La policía acaba de informar que han sido detenidos 2 de los 3 delincuentes que asaltaron a un bus de la línea 45 y asesinaron a su conductor. Entre los detenidos está el sujeto que disparó, que tiene nada más que 14 años de edad. Y se muestra la foto en donde aparentemente el chico tendría esa edad. Así que esa es la información. La policía va a dar un amplio detalle después, en poco tiempo, de este suceso, pues que la verdad es que estábamos también comentando en esta entrevista. Adelante, Patricia. Muchísimas gracias. Sí, un hecho muy, muy lamentable, la verdad. Jonathan, hola, qué gusto saludarte. Tengo una pregunta porque lo he leído mucho en redes sociales además, y es que las personas estaban preocupadas por los jóvenes sobre todo, por la validación de sus títulos entre México, que estaban preguntando, y ahora no voy a poder tener mi título, ¿cómo me regreso? Tú sabes que en el tema de redes sociales siempre la gente puede comentar más o menos. Pero, ¿cuál es la realidad? Sí, sería muy bueno escucharte en ese tema. Muchas gracias, Patricia. Ingeniera, muy buenos días. Gracias por la pregunta. En cuanto a lo que mencionaban también sobre el problema, sobre el asesinato del conductor, eso fue lo que mencionaba cuando Andrés me preguntaba. Y yo dije que entremos al debate sobre un menor de edad cuando es asesino. Lo hice en atención a eso por la información que ya era conocida sobre que el asesino del hombre honesto, trabajador, el conductor del bus de transporte urbano, era un joven de 14 años, era un asesino de 14 años. Y por eso hablé del debate, hasta dónde llega el debate de la pena a los menores de edad, porque ese menor de edad, algunos van a decir, usted es académico, está hablando como un politiquero populista, pero no, pero ese asesino de 14 años sabe a lo que iba. Cuando presionó, cuando asesinó al conductor, él sabe lo que estaba haciendo. Él no estaba en pañales ni gateando, él sabe. Entonces, entremos a este debate sobre la mano dura que debe tener el delincuente, el asesino, el sicario en este país. Eso nunca lo vamos a componer. Si vamos a hablar siempre de los derechos humanos y el respeto, sí, yo respeto los derechos humanos, pero ¿dónde están los derechos humanos de Joaquín? Lo mencioné por eso. ¿Qué le dices a su madre? ¿Qué le dices a esa hija que vio cómo su padre era asesinado por un delincuente? ¿Qué le dices? Los derechos humanos del niño de 14 años. Ese es el debate y yo quiero, no se lo tome mal, lo digo con el mayor de los respetos a la ciudadanía, pero empecemos un debate de altura porque el país necesita ese debate. En cuanto a su pregunta, muy oportuna, porque ese es uno de los temas que se creaba como un miedo por el problema de la validación de los títulos. Esto no afecta en nada, no va a afectarse de ninguna manera, incluyendo la atención que, por ejemplo, están recibiendo los ecuatorianos en nuestra representación diplomática en México, porque recuerden que la decisión del gobierno mexicano fue de quitar su representación en Ecuador, pero nuestra representación diplomática sigue atendiendo
a los representantes y a los ecuatorianos en el territorio mexicano para todo tipo de trámite y proceso. No se puede afectar en este caso ni las relaciones comerciales, que no se han afectado, ninguna declaración ha sido en esa línea de ninguno de los dos países. Aplaudo esa decisión porque, como una vez más dije, aunque a Julio no le gustó la expresión, yo decía que son pueblos hermanos y los pueblos hermanos no pueden afectar a su gente. Los gobiernos pueden tener diferencias y, claro, representan al pueblo, por supuesto, fueron elegidos en la urna, pero que busquen el mínimo impacto que no perjudique al pueblo. Porque es como cuando entraban a mi comisión y gritaban y todo. Yo les preguntaba a la gente, yo les decía, ¿ustedes creen que los ecuatorianos quieren eso? ¿Ustedes creen que comen con eso? Y todos los asambleístas ahí somos representantes populares, todos fuimos elegidos no por robots, por seres humanos. Pero ¿ustedes creen que la gente que votó por ellos o por mí quería este show? A ellos no les interesa el show de los políticos, los insultos, no les importa ni siquiera las peleas que pueden existir entre los políticos. Lo que les interesa es que trabajen y den resultados para el pueblo. Al final, somos elegidos por ellos para darles un mejor nivel de vida a los ecuatorianos. De mi parte, siempre ha existido ese compromiso, lo he hecho, aun cuando me han, mire, acusado de todo, hasta las fotos que realizaron en redes sociales con ciertas mentiras, pero esto es parte del debate político. Siempre lo he tomado con altura, incluso cuando mi excepcional madre le dijeron de la A a la Z en la comisión hacia mí, yo guardé el respeto porque sigo creyendo que son damas y que son hombres en la asamblea que tal vez cometieron un lapsus y, aunque no hayan pedido disculpas, yo los disculpo porque el ecuatoriano no quiere eso. El que está en la calle en este momento está indignado porque asesinaron a un hombre honesto y mañana... Les conté, venimos como Julio de un barrio popular, mi tío vive en ese barrio cercano, es conductor de un bus, mañana nos puede pasar alguno de nosotros y nosotros aquí estamos debatiendo de qué pasó con la pelea entre los compadres, qué pasó con el video de este pana metiendo el dinero en un maletín, que merecen mano dura a los delincuentes, y eso es lo que apunta la consulta popular. Una vez más, la consulta popular que vamos los ecuatorianos a decidir este domingo 21 de abril no contiene preguntas de que si soy más guapo o si quieres que pongamos un satélite en la luna. Lo que dice esta consulta popular en sus 11 preguntas es si usted quiere un nuevo país que contenga mano dura al delincuente y formas de contratación laboral que no son precarización laboral, porque eso se argumenta de la parte de la oposición política, sin debate, sin argumentos, solo con el miedo, como pasaba con el TLC Ecuador-China. Pero ese mismo cuco o ese mismo argumento bajo utilizó la oposición a la Revolución Ciudadana cuando quiso firmar el acuerdo entre Europa y Ecuador. Yo soy más académico y siempre apelo al espíritu y la profundidad de la pregunta o de la norma. Y en este caso, las 11 preguntas de la consulta popular no contienen vulneración de derechos para la gente buena. Contiene mano dura al delincuente que sí la necesita, pues porque en este momento alguien va a salir y el representante de los derechos humanos va a decirme que ese niño, ese angelito de 14 años, merece que lo manden a la reclusión y le digan, mira, pórtate bien y haz una bolita y un palito en estas planas. No, señor. Entremos al debate justo y necesario que como sociedad lo necesitamos urgente. Y las preguntas de la consulta popular apuntan a cambiar este sistema jurídico donde incluso el delincuente de más de 18 años abusa del sistema jurídico. ¿Por qué? Hay una pregunta que va a acabar con este problema, que es la justicia constitucional especializada. Eso era parte incluso de un debate en mi maestría cuando la hice de constitucional, e incluso hoy, en esta semana, perdón, lo vamos a presentar como una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿De qué manera lo voy a explicar? El delincuente, cuando está preso, dice, hay una figurita famosa que todos las hemos escuchado porque la han prostituido y con mayor respeto al término, el habeas corpus. El delincuente está en la cárcel y dice al abogado, oye, anda a comprarme una salchipapa. Y cuando va a la corte, le trae la salchipapa y le trae un habeas corpus 2 por 1 y salen 2 panas delincuentes por 1. Esa es la realidad. Se prostituyó, se dañó la garantía jurisdiccional. Ese no era el espíritu de la garantía. Por lo tanto, la pregunta de la consulta popular apunta a que se arregle eso, que ahora existan juzgados especializados de justicia constitucional para que cualquier juez no vaya cuando conozca de instancia y diga, es que yo no fui, yo no conocía, es que yo no había leído ese precedente de Corte Constitucional. Entonces, por eso le di la libertad a ese angelito y le mandé unos chocolates porque me mandó unas colas. Estas son las cosas que debemos debatir. Ese es el argumento que debemos utilizar para entrar a los debates académicos. Yo lo he dicho públicamente. Es más,
parte de mi promoción y de debate de la consulta popular ha sido en el debate académico. Por eso, la ley orgánica que voy a presentar, la reforma, también busca arreglar este grave problema que existe en la prostitución, y disculpen, pero ese es el término, en la prostitución y en la venta libre de las garantías jurisdiccionales. La Corte Constitucional está haciendo lo suyo, aplaudo porque hay juristas de altura, pero también necesitas un ordenamiento jurídico acorde a la realidad nacional. Los dejo con el debate de la ciudadanía. De mano dura al delincuente, sí, los derechos humanos es de la gente buena. Las 9 de la mañana, 13 minutos, 9 de la mañana, 13 minutos. Le agradecemos al abogado Jonathan Parra, asambleísta de ADN y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, por haber estado con nosotros. Jonathan, que le vaya muy bien. A ustedes, querido Julio, Patricia, Andrés, y a todos los que nos Jonathan, están un gusto siguiendo. también, que te vaya muy bien.